Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos espectadores? Bienvenidos a Figuras de Colección Gianni el Cabrito. En el video de hoy voy a traer un video totalmente diferente a lo que suelo traer. Esto es una opinión que yo tengo sobre la gente que nos ve como bichos raros, frikis enfermos, etc, etc. ¿Y por qué traigo este tema? Porque yo resulta que en la cuenta mía de Instagram subí un post sobre dos chicas que se burlan de un muchacho mayor de 30 años diciéndole, mira, ese chico ya con más de 30 años colecciona figuras, juega a los muñequitos y bueno, le decían de todo al chico. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando pongo ese post, al rato después, recibo un mensaje de voz de uno de mis seguidores que voy a decir el pecado pero no el pecador. Y el muchacho me pone, me dice, mirá, vos sabés que con respecto al post ese que pusiste de las chavalas estas que se están riendo del chico este, vos sabés que yo tengo un problema en mi trabajo, que mis compañeros se ríen de mí porque dicen que soy un friki enfermo, que todavía juego con los muñequitos, etc, etc. Entonces yo le dije, mira hermano, vos no te preocupes por lo que te diga esa gente tiene la vida vacía, no tuvo infancia, y eso, lo que nosotros tenemos ahora, lo que coleccionamos, todo esto, lo que vos tenés en tu colección, nos hace feliz. Si a vos te hace feliz, no te preocupes por lo que te digan los demás. Es una cosa que a mí, por ejemplo, todo esto me trae a la infancia, me da muchos recuerdos. Disfruto esto, disfruto cada cacería, cada juguetería que voy. Soy como un niño más, con 39 años. Pero bueno, eso yo lo disfruto. Y además de eso, yo le inculco el coleccionismo a mis hijos. Ahora, que si lo quieren agarrar o no, ya es otra cosa. Pero bueno, yo estoy ahí con ellos, mostrándole cosas que yo voy comprando, historias que me hicieron feliz en la infancia. Como bueno, ya sabrán, si no me conocés, para mí He-Man, Rambo, todo eso son palabra mayor. Personajes, figuras de los años 80 que son épicos. Y bueno, el chico este estaba muy angustiado y yo le dije, mira, no te preocupes por esas cosas, eso es gente que no merece la pena discutir. Nosotros somos así, ¿te hace feliz? Ya está, seguí coleccionando. No le dé corte, ya está, fuera, a otra cosa mariposa. Pero una cosa que a mí me pasó cuando yo empecé a coleccionar. Cuando yo empecé a coleccionar, mira, estaba fuera de YouTube, no sabía que existían canales de coleccionismo, Instagram tampoco, poca cosa. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando cumplí exactamente, me acuerdo, 33 años, la cabeza me hizo así, tic. Me empecé a acordar de He-Man, me empecé a acordar de Rambo, de muchos personajes que yo jugaba en la infancia. Y digo, ¿todavía estarán estas figuras que yo jugaba en mi infancia? Y bueno, de ahí empecé a buscar en internet, me salía He-Man, me salía Rambo, me salían todos los juguetes que yo jugaba en mi infancia. Y bueno, en un momento dije, los compro. Digo, ¿seré el único loco, el único friki, el único tarado en el mundo que quiere coleccionar esto? O volver a tener la figura de tu infancia. Y bueno, yo cuando empecé a coleccionar, que bueno, después los pedía, después me lo traía el cartero a mis muñecos, la figura o los coches que yo pedía. Entraba, venía el cartero, pum pum, guardaba, ya está. No se lo comentaba a nadie, me lo guardaba para mí. Y bueno, de un momento para el otro empecé con una cosa, empecé con la otra. Y seguí, y digo, uff, esto se me está yendo de las manos, me parece que no estoy bien de la cabeza, pensaba yo. Y bueno, después cuando yo empecé a ver, a meterme en internet, YouTube, Instagram, que empecé con Instagram, empecé a ver que había gente que coleccionaba, habían canales de coleccionismo, y digo, uff, me siento más aliviado porque esta gente piensa como yo. Están mostrando cosas de lo que es de su infancia, de lo bien que les hizo las figuras que jugaron cuando eran chicos. Entonces ahí ya me sentí un poquito más aliviado. Tengo gente que por ahí me dice, vos ya estás grande, ¿cómo vas a seguir coleccionando? Le digo, no, estás equivocado, está equivocado.
seré grande, pero tengo mis responsabilidades y yo las responsabilidades las cumplo. Tengo una familia y todo, pero a mí me gusta esto que me hace feliz. Y si pensás como esa gente que te dice, no, vos sos grande, lamento decirte que estás muerto, amigo. Muerto, no tuviste infancia, estás fatal, porque la infancia no se olvida. O como decía el gran Diego Maradona, no se mancha. Así que nada, era tocar este tema, que la verdad me revolucionó un poquito porque el chico este me mandó el mensaje este y la verdad que me tocó, acá. Y bueno, yo se lo comenté y digo, no te preocupes, está todo bien, seguí coleccionando, te hace feliz coleccionar, seguí coleccionando, no le des corte a la gente, Miren qué feliz que soy yo. Acá, con el Boss Lightyear este, que me vino el otro día en un lote que compré con mi hijo. Mi hijo me trajo, hay video de eso, me trajo un lote que salía 3 euros. En el lote de 3 euros venía este Boss Lightyear, un Boss Lightyear franchute. ¿Qué tal? Mon ami, te dice Mon ami. Ojo, que este es un Boss Lightyear de Disneyland París, porque estaba en Francia, en francés, digamos. Escucha, atención. Una felicidad completa esto. A mí me gusta lo que es jugar, estar con mi hijo. Y bueno, acá lo tenemos, como ya saben, a este personaje. Que este fue lo que inició mi infancia. La infancia mía, el He-Man. Como esta figura no va a haber, no existe en el mundo. Como dije en otros videos, se pueden destrozar todas las colecciones del mundo, pero este He-Man se tiene que salvar. O yo rescataría a este personaje, que la verdad para mí es lo máximo. Así que gente, era decirle esto, dar mi opinión. No sé, me gustaría que vos de la tuya. Y dejame en los comentarios a ver qué opinás, qué pensás. Somos bichos raros, somos frikis, no sé, ¿qué te parece? Así que nada, gente, era decirle esto. Si me estás viendo y todavía no estás suscrito y te gustó el video, te invito a que te suscribas, dale el like, compartí. Y nada, nos vemos en un próximo video de figuras de colección Gianni el Cabrito. Chao.